Buenos días a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Economía y la Dirección de Cadenas Productivas, en conjunto también con la Agencia Estatal de Energías Renovables. Nosotros somos el clúster energético del Estado de Nuevo León. Como bien saben, nos dedicamos a gremiar intereses de la iniciativa privada en conjunto con gobierno del Estado, gobierno del municipio y el sector académico. Esta sesión es bastante especial, no nada más porque demuestra el apoyo que estamos teniendo entre gobierno e iniciativa privada en materia energética, sino por dos conceptos que me gustaría que se quedaran a lo largo de esta hora que nos van a brindar. El primero es que no compramos energía, compramos lo que podemos hacer con ella. Es por eso que el sector productivo es tan importante para nosotros, porque no, del lado de la energía, nosotros literalmente trabajamos para ustedes, trabajamos por el servicio. No hay una manifestación económica que no tenga también una necesidad energética. Y segundo, también me gustaría quedarnos con otro concepto. Cuidar de la energía es cuidar de tu compañía. Así como nos preocupamos por el capital humano, la calidad de la energía es totalmente importante para la producción, para evitar retrabajos, para poder llegar a cierta calidad de servicio o de producto. Y es por eso que nosotros como clúster decidimos brindarles estos dos temas. Tenemos a dos compañías socias de aquí, una es Diram y otra es Tegma, a los cuales les agradezco bastante, Eder y Alex, por su expertise. Les aseguro que si nos brindan esta hora van a llevarse algo bueno para su compañía. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Álvaro, con el coordinador técnico para que puedas iniciar la sesión, leer un poquito del currículum de nuestro primer expositor. Muy bien, comenzamos con... ah, ¿ahí me escuchan? Sí, comenzamos con Alejandro Garza Torres, director general de Tecnología y Mantenimiento en Alta Tensión, nuestro coordinador de la Mesa de Infraestructura Eléctrica en el Clúster Energético de Nuevo León, quien nos va a, quien nos va a hablar en esta media hora sobre el objetivo, alcance y estructura del código de red, la gestión del código de red y una comparativa global. Alejandro, sin más preámbulo, te cedo la palabra para comenzar con esta presentación para este público que tenemos. Sí, muy buenos días, muchas gracias, Álvaro. Pues arrancamos. Eh, yo quiero tocar aspectos del código de red de una manera más general, porque de repente nos perdemos o hacemos zoom nada más en ciertos manuales. Y en realidad el código de red, cuando la comisión eh, en aquel entonces reguladora de energía expide estas disposiciones, pues creo yo que el objetivo está muy claro, ¿no? Es tratar de que nuestro sistema eléctrico nacional, que es muy grande, muy extenso, pues cumpla con toda la parte de confiabilidad, calidad, continuidad, seguridad, pues para que las plantas productivas puedan ahora sí llevar a efecto ese propósito, ¿no? Ese objetivo de tener pues las mejores condiciones y poder ser competitivos, ¿no? Entonces, vamos a ver de manera general, pero tratando de destacar algunos aspectos que creo yo que son muy, muy importantes para todos aquellos usuarios, ¿no? O aquellas compañías que se dedican a la generación, que básicamente creo yo que aparte del SENACE y CFE, los demás actores somos los que generan energía, los que la consumen o aquellos que hacen las actividades comerciales o de representación en el mercado eléctrico. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos así que son interesantes pues, para que tengamos una idea más clara de todo lo que cubre este código de red, que sin duda digo, es interesante, es importante, pero creo que ha faltado una promoción más allá de un cumplimiento porque le tengamos miedo a una sanción, ¿verdad? Entonces ahorita voy a tratar de darles estos otros aspectos complementarios, ¿no? Ya en la segunda media hora se van a ver cosas un poquito más específicas, ¿no? Entonces, aquí básicamente, si se fijan,
este objetivo de proteger los intereses de los usuarios, creo que sería para mí, pues ahora sí que el objetivo central, ¿no? de este código de red. Eh, pues quienes hemos tenido oportunidad de revisarlo de manera integral, pues vemos que es muy amplio, ¿no? O sea, esta es la estructura que tiene, eh, parte desde las definiciones, posteriormente el alcance, quién lo gestiona, cómo se maneja la administración, vamos a decir, de este código de red. Y vemos ya primeros 6, 7 capítulos son disposiciones, ¿verdad? Generales, desde el proceso de planeación hasta la operación. Y luego ya vamos viendo interconexión con los generadores o conexión con los centros de carga. Esa es la diferencia entre unos y otros, interconexión o conexión. La parte de red inteligente, luego aquellos sistemas eléctricamente aislados y al último ya disposiciones más específicas. Luego vienen los manuales, que quizás es donde nos hemos nosotros especializado un poquito más en lo que es ya ahora sí cómo aplicamos, ¿no? estas disposiciones generales, y al final lo pongo un poquito más resaltado, el manual que está un poquito más en la mente de los centros de carga, ¿no? Aquel que nos especifica cuáles son los requerimientos técnicos para que nuestra conexión al sistema eléctrico nacional sea adecuado y cumplamos con todo lo especificado por ahí. Nada más como recordatorio, porque en este año se llega a una fecha interesante, ¿no? Recordamos que en el 2014 empezamos con una ley de luz eléctrica que cambia completamente el panorama que traíamos anteriormente de cómo estaba conformado todo nuestro sistema eléctrico. Luego el código red entra en vigor un día siguiente de su publicación, o sea, el 9 de abril del 2016. Allá este año en abril cumplimos 10 años de su publicación, y por ahí hay un aspecto, hay varios aspectos interesantes que traían caducidad o que traían un periodo de prueba, vamos a decir. Aquí les pongo algunas otras fechas interesantes de lo que son manuales para la conexión y de requerimientos de TIC, que también es muy importante para aquellos que están en el mercado y que eh, pues se pide cierta regulación de los equipos que tenemos para la medición o para la comunicación. El manual de liquidaciones y los de interconexión de centrales eléctricas. Entonces, de alguna manera, eh, todo esto empezó por allá en el 2014, 2016 y se fueron agregando manuales conforme fue avanzando la aplicación de esta nueva regulación. Aunque ya recientemente pues hemos tenido algunos otros cambios, ¿no? Quería yo darles nada más una comparativa. Hay bastante información en la red, nada más para tener una idea, una referencia de cómo nos manejamos con respecto a estos otros lugares del mundo. Más o menos algo muy común y que conocemos todos, el factor de potencia, pues casi todo el mundo pues, procura estar arriba del 90%. Si vemos ahí Colombia, Irlanda, Sudáfrica, acá en Canadá, eh, tienen un valor así único, pero luego Chile trae diferenciación por los niveles de voltaje, que eso también implica el tamaño de las cargas, y hace ahí ciertas clasificaciones, ¿no? En un sistema, pues todos sabemos que en Estados Unidos hay demasiados sistemas, ¿no? A nivel regional. Entonces, en uno de los sistemas, el AEP de Estados Unidos, lo traen entre 98 y 1, que es de los más altos, ¿no? Aquí en México, pues ahorita vamos a ver que nosotros traemos eh, una regulación un poquito en transición, ¿no? ¿Cómo se mide? Aquí nosotros traemos eh, para distribución, o sea, voltajes de media tensión de 35 kV, que es lo típico por acá, o 23 kV en Chihuahua, 13.8 kV aquí en la región. Si tenemos que dar demanda contratada de menor a 1 megawatt, vamos a seguir con la forma tradicional, que era en .90, era el mínimo, o sea que teníamos que tenerlo arriba de .9. Aquellos centros de carga
que aunque estén en la tarifa de distribución, pero que tengan una demanda contratada mayor a 1 megawatt, van a tener que cumplir como si estuvieran en alta tensión, que es actualmente entre un punto 95 y 1 y cumplir el 95% del tiempo, pero a partir del 9 de abril cambia la ventanita del cumplimiento a 97%, o sea, ya se va a cerrar más esa ventanita, aunque sigue con el 95% del tiempo, pero el valor que tenemos que tener nosotros entre el consumo de reactivos con respecto a la potencia activa, pues tiene que ser todavía más cercana a 1. Entonces, esto ya está a la vuelta de la esquina. El 9 de abril ya se termina ese periodo de transición del 95 al 1, para que lo tengamos ahí presente, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? Casi la mayoría de los países lo hacen promedio. Aquí nosotros le agregamos un factor que hace todavía más complejo el cumplir, porque lo que se hace son periodos ahí promedio, pero cada 5 minutos se toma una lectura, y esa lectura, imaginemos que hay dos canastitas, una roja y una verde. Si cumple, la ponemos en la verde, y si no cumple, en la roja. Al final del periodo mensual, contamos y debería de haber en la canastita verde por lo menos el 95% del total de las mediciones del mes. Eso es lo que significa. Entonces, son periodos 5 minutales y tendríamos que estar cumpliendo pues en un 95% de las mediciones que tengamos en un mes, ¿no? Las sanciones, pues es importante que las tengamos presentes. Casi todo mundo pues tiene previsto algún tipo de sanción, porque recordemos que la energía reactiva pues de alguna manera eh, hace que nuestro sistema de transmisión, distribución se complique, ¿no? O tengan que tener bancos de capacitores o algún tipo de regulación del voltaje para que pueda estar entregándose una calidad de energía adecuada, ¿no? Esto implica pues que el suministrador o el distribuidor pues tenga que tener una instalación mucho más completa, ¿no? Y pues estar dando mantenimiento y estar al pendiente de los crecimientos, cómo tienen que ir actualizando su red. Entonces siempre pues va a haber alguna sanción relacionada con el incumplimiento por esta potencia reactiva que es parte inherente de una industria, ¿no? O sea, toda la industria va a estar consumiendo este tipo de potencia, ¿no? En mayor o menor medida, pero es parte de ahora sí que de los activos que cada quien tenga, pues van a estar consumiendo siempre potencia reactiva, ¿no? Eh, Aquí vemos algunos ejemplos así nada más para tener una referencia. En Brasil es por el consumo en exceso de energía reactiva, de acuerdo a ciertos parámetros que tienen ellos como límites, y la multa va a depender qué tanto se excedieron, a qué nivel de tensión esté. O sea, entre más alta tensión, pues es más fuerte la sanción, vamos a decir, y el valor de referencia que ellos están actualizando de acuerdo a su sistema, cómo se está comportando, ¿no? En España, pues son calculadas también a partir de esa energía reactiva, y aquí ya nos menciona dos aspectos. Si la estás suministrando, o sea, si tienes un exceso de reactivos o si la estás consumiendo. Entonces, ahí va a haber una diferenciación en cómo se maneja. Aquí en México, pues tenemos nosotros el límite del 1, o sea, en teoría no deberíamos estar suministrando potencia reactiva, ¿no? De alguna manera, en general, o sea, digo, hay muchos ejemplos, pero en general, pues todos tienen un proceso donde explican pues, de qué manera llevan a cabo esta regulación de esta energía reactiva para tratar de mantenerla dentro de límites adecuados dependiendo del sistema en particular. Aquí en México, pues cuando se publicó el Código de Red, nos dijeron 3 años de periodo de gracia del 2016 al 2019. Pues algunos hicimos caso, otros no tanto, pero siempre la idea de dar estos periodos era pues de que la industria se fuera ahora sí que adaptando, ¿no? Había algunos pequeños ejemplos o algunas plantas que ya lo traían como una normativa interna de tener
muy regulado ahí su carga y la manera en que ellos la controlaban. Ya tenían filtros de armónicos o bancos de capacitores, inclusive pues ya con un sistema de monitoreo. Ellos ya no batallaron mucho porque fue nada más ajustarlo a los valores que se estaban eh, incluyendo ya en esta normativa de código red. Eh, de alguna forma, creo que eh, sí es importante pues, que tengamos presente que hay sanciones, pero como que no debería ser lo único que nos moviera a mejorar nuestra instalación. Si tenemos nosotros un sistema eléctrico interno que cumple con toda la normativa, vamos a tener procesos mucho más bondadosos, ¿no? En la parte de funcionamiento de la maquinaria, de todo lo que es tarjetas electrónicas, toda la parte de control y medición de los procesos se vuelve mucho más noble, ¿no? Y vamos a poderle obtener, creo yo, que una eficiencia de los equipos y las líneas de producción es mucho más competitiva, ¿no? A nivel mundial. Nada más así, sin meter en mucho detalle, pero hay dos tipos de multas, ¿no? Vamos a decir que la más grave es esta, que si nosotros incumplimos algo grave, la multa puede ir del 2 al 10% de los ingresos brutos. Ojo, es ingresos brutos, no es utilidad, no es margen de contribución, es ingresos brutos percibidos en todo el año anterior. Entonces, dependiendo del tamaño de la industria, pues van a ser cantidades muy, muy fuertes. El otro aspecto es, eh, vamos a decir que incumplimos un poquito más enfocado a calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Está en base a salarios mínimos, de 50,000 a 200,000 salarios mínimos. Yo hice un cálculo rápido así con el último valor y andaríamos entre 15,7 y 63 millones de pesos. Nada despreciable. Entonces, sí pueden ser montos de multa que pues, nos pueden emproblemar, ¿no? Sobre todo el primero, ese creo yo que sí podría meter en una dificultad muy grande a una industria por alguna incumplir de manera un poquito más grave. De hecho, aquí están todos los cumplimientos que ya son, no es nada más los primeros de la A a la J, no es nada más cuestiones del código red, sino son cuestiones administrativas, inclusive de no tener algún permiso o que se nos vence algún permiso de generación y seguir generando, aquellos que tienen generación propia. Eso es de los que se considera como más grave, ¿no? Entonces, ahí en el listado pues viene todo así detalladito. Les puse en rojo y amarillo lo que está relacionado, vamos a decir, específicamente con cuestiones de calidad de energía, pero es un inciso, hay muchos más. Y en la otra parte de los salarios mínimos también eh, de la A a la I, y el C es el que se refiere a la parte de la calidad de la energía. Entonces, como vemos, pues ahí tenemos algo que pudiera también empujarnos o que pudiéramos de alguna manera convencer a los directivos de las empresas para que le inviertan, no es gasto, es inversión, a tratar de primero hacer el diagnóstico y luego ir viendo cómo mejorar la calidad de energía interna de nuestro sistema eléctrico ya particular. ¿Qué les recomendamos? Pues contar con información correcta, actualizada y verificada. En este caso ya la CRE pasó, todavía tenía ahí el logotipo de la CRE, pero pasó ya a Comisión Nacional de Energía. Tenemos que tener la versión más actualizada de la ley y eh, básicamente cambia qué parte de los reglamentos o qué parte de la regulación voy a cumplir dependiendo de si estoy conectado en alta tensión, en media tensión y si mi demanda contratada está arriba o abajo de 1 megawatt. O sea, eso es lo que me va a decir con qué tanta regulación voy a cumplir. Normalmente, entre menos carga tenga y el voltaje sea menor, no me aplica. De hecho, baja tensión, pues no le aplica el código red como tal. Lo siguiente
y que creo que ahorita en la siguiente media hora vamos a ver un poquito más a detalle esto, pero es determinar pues, qué tanto estoy cerca del cumplimiento, ¿no? La mayoría de los centros de carga hace 10 años pues no cumplían, ahorita creo que ya una gran mayoría ya cumple. Nada más está pendientes ahorita del cambio que viene del punto 95 a punto 97. Pero primer paso sería eso, qué tanto cumplo, porque no es nada más las mediciones, también tengo que cumplir que mis equipos tengan la capacidad interruptiva adecuada de acuerdo a la corriente de cortocircuito que se puede generar en el nodo al que estoy conectado y otros aspectos de la medición, sobre todo que han ido cambiando ya las precisiones. De hecho, si algún centro de carga quiere pasar al mercado eléctrico, ahí es donde nos solicitan que cumplamos con las nuevas precisiones de 0.2 y que sean de relación extendida los equipos de medición. Eh, Ese sería el primer paso. Luego, el famoso plan de trabajo no es nada más hacer el plan, eso no nos exime, de hecho, en caso de que haya una auditoría, no nos quita la posibilidad de que haya una sanción, una multa, porque el plan de trabajo pues nada más es de alguna manera informar que estamos ya, vamos a decir que trabajando, ¿verdad? En el cumplimiento y en todo lo que tengo que hacer. Es un programa detallado, vinculatorio, o sea, una vez que yo lo presento, pues tengo que llevarlo a cabo, no es nada más llenar un formato, ¿va? Ya hay una guía específica de cómo llenarlo, pero lo más importante, de hecho les puse ahí el ciclo de planeación, pues es que realmente lo llevemos a cabo, que se ejecute y que le demos una consecución adecuada, ¿no? a este plan de trabajo para que realmente pueda salvarnos, primero, pues de una sanción, ya lo dijimos, pero también pues que podamos tener un sistema eléctrico mucho más eficiente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues, a través de las asociaciones, que afortunadamente aquí en Nuevo León tenemos buenas organizaciones, una de ellas pues, es este clúster. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, a través de una organización, en este caso el clúster, pues podemos ayudarlos a ver si hay algunas inquietudes comunes y entre todos pues hacemos ahora sí que un contacto con la autoridad competente, en este caso la Comisión Nacional de Energía, para tratar pues, de que haya esa aclaración o si es necesario que se haga algún ajuste en los tiempos o en en algún requerimiento que sea complicado de cumplir, pues es más, creo yo, puede tener un mejor destino si nosotros lo hacemos de manera organizada, ¿no? ¿Qué mensaje les quiero dejar? Pues la parte de la energía creo que ya todos la estamos conceptualizando pues, como algo ya diferente, ¿verdad? Ya no solamente ligada a la ética o a la parte de cumplimiento porque me van a sancionar y a la economía o a un aspecto de rendimiento, de TIR, de cuestiones financieras, ¿no? Eh, Entendemos que, que ya no estamos en la urgencia, ya esto, ya este código tiene 10 años, ya tendríamos que estar prácticamente ajustando cosas menores, ¿no? Sí creo yo mucho en la generación distribuida o en la generación propia para ir también quitándole peso a este sistema eléctrico nacional que es muy complejo, es muy grande. Creo yo que tendríamos que ya ir teniendo un enfoque más hacia el futuro que hacia el presente. Y el futuro, pues tenemos que estar viendo cómo le bajamos nuestra huella de carbono a este mundo, ya que está cada vez más complejo con tanto cambio climático. Entonces, creo que tendríamos que ir cambiando en ese sentido. Pues muchísimas gracias por su atención. Ahí en el QR están mis datos. Dejé un pequeño espacio ahí antes de la siguiente presentación por si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a Tecma por el apoyo. Esperemos, como quiera, habíamos solicitado que haya preguntas aquí en el chat. Yo creo que para el final de la hora podríamos tener ahí ¿cómo se llama? Las preguntas para darle espacio a Eder. ¿Cómo ves, Alex? Perfecto, sí, no, no, sin problema.
Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Me permito ahora dar lectura a una breve semblanza de Eder Cáceres, nuestro siguiente ponente, gerente de especificación y diseño en DIRAM, ingeniero en mecatrónica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialización en mecánica y eléctrica y maestría en ingeniería eléctrica con orientación en sistemas de potencia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño, simulación e implementación de soluciones en compensación reactiva y filtrado de armónicas. Eder, sin más preámbulo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, considerando para el tema Buen de día. código de red, ¿me confirman nada más si se puede ya ver la presentación? La Sí vemos se muy ve. bien. Ya se ve. Sí, se ve. Buen Bueno, día. gracias. En el tema del código de red, uno de los puntos principales que viene siendo la parte de calidad de energía, en el cual actualmente pues, se encuentran grandes retos. La industria enfrenta una operación eléctrica mucho más compleja. Ya no hablamos de cargas constantes ni redes estables, sino que existen pues, variadores, hornos de arco eléctrico, soldaduras, centros de datos, entre otras, que en conjunto pues, generan problemas a la red. A esto también pues, se le suma la entrada de renovables, generación distribuida y equipos de compensación reactiva fija, generando también problemas que viene siendo el tema de sobrevoltajes, variaciones rápidas de tensión. Y aunado a eso, debido a las características de ciertos tipos de cargas, pues existe contenido armónico y el desequilibrio en las fases que ha crecido exponencialmente. La industria enfrenta desafíos cada vez más complejos relacionados con la calidad de energía y la gestión dinámica de la potencia reactiva. La corrección también tradicional, en el cual antes pues el tema principal era evitar penalización por bajo factor de potencia, que tradicionalmente era compensar con capacitores, pero actualmente pues ya no es suficiente esto debido al tipo de cargas que también pudieran generar los capacitores en conjunto con la red, resonancias, amplificar armónicos y generar problemas, aunado a la variabilidad de las cargas, pues tener bancos de capacitores y soluciones fijas, pues generar problemas con la estabilidad en temas de regulación de voltaje. Bueno, para el tema de calidad de energía nos vamos a centrar en los parámetros que, como se comentó, para el tema del factor de potencia, las perturbaciones de voltaje, flicker, que esto va más aunado a tipo de cargas con mucha variabilidad, como cargas de hornos de arco eléctrico, la distorsión armónica total de corriente, el desbalance de corriente y el desbalance de voltaje. Primero, preguntarnos, ¿cómo puedo saber si estoy dentro de los parámetros requeridos por el código de red en el DOF? Lo que se recomienda es hacer un diagnóstico en el cual se presenta una metodología que conlleva a hacer mediciones al centro de carga. Después de las mediciones, hacer un análisis y determinar si se cumple, pues con periodicidad, de acuerdo a cambios que pudiera tener la carga, pues estar analizando este cumplimiento. Y si se llega a hacer algún incumplimiento, pues hacer un análisis, buscar una propuesta solución y después validar que la solución cumpla. Muchas de las dudas es en el tema de medición, que se cuestionan cuánto es el tiempo recomendado para hacer un diagnóstico. Lo mínimo recomendado son 7 días. ¿Por qué una semana? Esto va para los centros de carga que prácticamente en una semana se puede analizar el tipo de ciclo de operación de trabajo, que muchos conlleva de lunes a viernes que están operando a plena carga, los fines de semana baja su demanda o de lunes a domingo pues están operando 100%. ¿De qué depende el tiempo de diagnóstico? Pues va más encaminado a cómo es el ciclo de trabajo. Si tienen 2, 3, 4 procesos o diferentes variabilidades
de la operación de la carga, pues es importante poder diagnosticar y predecir la forma de la carga, del perfil de carga con respecto a estos escenarios. Hay diferentes centros de carga que, dependiendo el producto a fabricar o las líneas de producción, pues cambia entre una semana y otra. Entonces, en estos centros de carga, pues lo recomendable es medir con mayor periodicidad. Existen mediciones que son para hacer el diagnóstico, que este punto de medición pues va en el punto de conexión con la red. Hay otro tipo de mediciones que son más para el diagnóstico. ¿Qué pasa si no cumples? Pues se tiene que ver cómo solucionarlo. Y para poder solucionarlo necesitamos saber primero cuál es la causa raíz de ese incumplimiento y en base a eso determinar qué otros puntos hay que medir para poder proponer una solución. ¿Qué se recomienda? Pues medir diferentes nodos, transformadores, también equipos de compensación existentes para ver si estos equipos se pueden considerar para dentro de la solución para el cumplimiento o hay que reemplazarlos por alguna otra solución. Tipos de cargas también especiales, algún motor síncrono, alguna carga puntual que pudiera generar armónicos para ver si estas cargas son causa raíz o por algún daño de algún diodo o electrónica de potencia que pudiera estar generando algún tipo de armónico que no es característico para el sistema. Ya dependiendo el tipo de medición, pues lo recomendable es usar medidores clase A, que pueden estos tomar las señales de las señales existentes en sus medidores para tomar la señal de corriente y de voltaje. Y en el caso de baja tensión, pues medir con temas de seguridad, ya sea en voltajes inferiores a 600 volts. Existe equipo también especial y equipo de seguridad también para el personal especial para poder también conllevar esas mediciones. Cuando ya se tienen las mediciones, el primer paso a realizar es el análisis de cumplimiento, revisar que tanto para el parámetro de factor de potencia, las componentes de armónicos, la distorsión armónica total de demanda, el flicker, tanto para PCT, PLT, el desbalance de corriente y el desbalance de tensión, cumplen o no cumplen, y también diagnosticar cuánto es el nivel de incumplimiento o cumplimiento. El factor de potencia, que no es un solo número adimensional, sino que es una medida directa de cuánta energía estamos desperdiciando por no tener la red correctamente compensada. Este punto es importante, ¿por qué? Porque se evalúa de acuerdo a los criterios del código de red, como lo comentó hace rato mi compañero. Actualmente piden el 95% de factor de potencia, el 95% del tiempo, del 95 al unitario. Dentro de un par de meses, pues el requerimiento va a aumentar al 97. Ese es por un lado por el tema del código de red, pero también existe en el tema del cobro de la energía, donde existe multas o bonificaciones por el factor de potencia. Actualmente, si el factor de potencia en el centro de carga se encuentra inferior al 95, pues dentro del recibo están pagando una penalidad. Esas penalidades dependen mucho de la demanda generada, pero he visto recibos que actualmente están pagando hasta $500,000 en pura penalidad. Como comentaba, en la fase 1, pues el requerimiento es del punto 95 inductivo a 1, por lo menos el 95% del tiempo durante el mes de medición, 5 minutal. Y en la fase 2 es 97 inductivo a unitario, al menos el 95% del mes. Probablemente con el dato que viene en el recibo, que venga que tienes un factor de potencia de 96, puede ser un porcentaje de consideración que estés cumpliendo dentro de los requerimientos, pero realmente se tiene que hacer una medición. ¿Por qué? Normalmente a veces existe esa pregunta: oye, me dices que incumplo en factor de potencia, pero en mi recibo tengo el indicador que tengo 96, 97.
¿Por qué pasa esa diferencia? Debido a la forma de cálculo. En el recibo, pues se toma un valor promedio durante el mes, y en este caso, en los requerimientos del código de red, pues es el 95% del tiempo durante el mes. Es por eso que puede existir incumplimientos para el código de red, aunado de que estés bien en factor de potencia para el recibo. Aquí es un punto importante en el tema del factor de potencia, porque depende mucho el tipo de carga que tienes. Si existe mucha variabilidad, pues probablemente tu equipo requerido para llegar a cumplir los perfiles de carga, pues tendría que ser una solución un poco más dinámica. Otro de los puntos importantes es el tema de los armónicos de corriente. También se necesita saber cuáles son los datos del nivel de corto para conocer qué tan robusto es el nodo donde estás conectado, y en base a eso poder también tomar consideraciones para la solución. Cuando se detecta algún incumplimiento en temas de armónicos, pues primero se tiene que analizar cuál es la causa raíz antes de poner un parche como solución. Probablemente tienen un banco de capacitores que actualmente esté resonando en algún armónico característico y por eso tienen una amplificación, o alguna carga que esté dañada electrónica de potencia, donde por la característica de la carga, pues pudieras tener algún armónico que no es característico. En el tema de Flickr, donde los requerimientos pues para el PST son valores inferiores a 1 y para el PLT a 0.8, aquí también es un punto importante. Hay centros de carga que cuando se hace el diagnóstico están incumpliendo. ¿Pero por qué incumplen? Porque en el nodo donde están conectados está contaminado y pues tienen valores superiores. Aquí lo que se tiene que analizar es que el perfil que está considerado o que se está detectando en la fluctuación del flicker sea si es similar al de la carga o no. Si no tiene, si no coinciden cómo se está comportando estos perfiles de PST a cómo se encuentran ustedes en la carga, pues es un análisis detallado donde tu carga no es el que está generando este incumplimiento. Otro de los indicadores, que es el desbalance de corriente para los sistemas trifásicos, que aquí está definido como la razón entre la magnitud de la componente de secuencia negativa y la magnitud de la componente de secuencia positiva. Esto expresado en porcentaje. Aquí en el requerimiento pues te pide limitarse al 15% como resultado de la agregación de 10 minutos. Este valor que te pide pues tienes que estar dentro de los requerimientos inferiores al 15%. Otro de los parámetros, de hecho, este parámetro se agregó en la versión 2.0 del código de red, que es el desbalance de tensión, que aquí está definido como la razón de la magnitud de la componente de tensión de secuencia negativa y la magnitud de la componente de tensión de secuencia positiva. Igual, está expresada en porcentaje y solicitan que debe limitarse al 2%. Para el tema de las soluciones, pues hay muchos puntos que hay que considerar para evaluar cuál es la solución óptima. El primero, que viene siendo cuáles son los incumplimientos, qué tipo de centro de carga es, la topología del centro de carga. Por ejemplo, suponiendo que a lo mejor tu centro de carga tiene 70 transformadores, pues probablemente para poder lograr cumplimiento, costo-beneficio y una mejora al centro de carga, pues compensar todos los transformadores en baja pues va a ser muy costoso. Analizar cuál es el tamaño de la demanda. Otro punto importante, los factores físicos, requerimientos del cliente, si existen espacios, temas de temperatura, cualquier tema que pudiera afectar para
decidir cuál sería la solución óptima. ¿Qué soluciones puede haber en el mercado? Pues hay soluciones en baja tensión, que vienen siendo filtros de armónicas tiristorizados, filtros de armónicas convencionales, filtros activos, bancos de capacitores para media tensión y alta tensión, bancos de capacitores, filtros de armónicas, ya soluciones con electrónica de potencia, que son SBCs, STATCOMs. Dentro de la gama de bancos de capacitores y filtros de armónicas, pues existen diferentes topologías dependiendo de los requerimientos. Puede haber soluciones dentro de contenedores, en gabinetes, tipo subestación, donde se pueden ofrecer soluciones desde voltajes de 2.7 kilovolts hasta 34.5 para casos de contenedores, gabinetes y tipo subestación de 2.7 hasta 220 kilovolts. Aquí, pues el diseño puede ser personalizado dependiendo de los requerimientos necesarios en el centro de carga. Dentro de los requerimientos para filtros de armónicas, pues se tiene que hacer análisis de cuál es el armónico que hay que mitigar. Pueden ser soluciones con filtros de armónicas para mitigar quinta, que es un armónico característico para muchos centros de carga. Soluciones en bancos de capacitores, que pueden ser bancos de capacitores de pequeña potencia, 300 kVR, 600 kVR. Ese tipo de soluciones, pues sí pueden funcionar para cuando tienes penalidad por factor de potencia, pero tu centro de carga también tiene una variabilidad casi nula, que es un perfil de carga plano prácticamente, y que no requieres de mucha magnitud de reactivos. Se puede considerar, se tiene que hacer análisis, simulaciones, si este banco de capacitores no va a generar resonancia en un armónico característico y probablemente pudiera ser una solución para factor de potencia. Igual, en caso de que sean potencias de 2.4 MBR, 3 MBR, pues existen soluciones en tipo subestación, que está compuesta por el banco de capacitores y la parte de protección y conmutación, que viene siendo el control para el equipo. Aquí se muestran unos tipos de soluciones de bancos de capacitores en tipo subestación, donde por temas de contaminación, de espacios, se pudiera dar una solución tipo subestación. Ahora, analizando el tema de las soluciones, como les comentaba, existen diferentes, que puede ser un filtro de armónicas fijo. Aquí pues, la inversión es baja. Una desventaja es que este equipo pues, no tiene conmutación. Entonces, prácticamente se puede proponer para un perfil de carga estable, donde no tienes muchos escenarios de operación. De las características es que tiene filtrado de armónicas pasivo. Solamente se puede diseñar para un armónico en particular y poder mitigar. Si se llega a cambiar el requerimiento del armónico, pues este equipo tiene esa limitante. No corrige desbalance y tampoco mitiga flicker. Para centros de carga que tienen probablemente 2 escenarios de operación, por ejemplo, un centro donde de lunes a viernes operan al 100% y el fin de semana operan al 50%, pues se puede analizar una solución de filtro de armónicas automatizado, que este filtro automático pues está diseñado por 2 pasos, donde conmuta. Su tiempo de respuesta pues son alrededor de entre 5 o 7 minutos y solamente se puede aplicar para soluciones de centros de carga que no tienen mucha variabilidad en su operación. El mismo caso, el filtrado de armónicas pues es pasivo. Si llegas a tener problemas de desbalance o flicker, pues este no te puede ayudar. Ahora, otra de las soluciones son filtros de armónicas contiristores, que estos pueden ser conectados en los transformadores en baja tensión
o a través de un transformador elevador para estar compensando en el nodo principal que viene siendo ya sea media o para controlar alta. Aquí estos equipos están conmutados con tiristores, lo que ayuda a que como ventaja tengan un tiempo de respuesta menor, que estamos hablando de un ciclo. El mismo escenario para el tema de filtros de armónicas, que es pasivo, solamente se diseña para algún armónico característico. Si tienes grandes porcentajes de requerimiento de armónicos, si tu distorsión de voltaje es superior al 5%, pues esos equipos están limitados para poder ayudarte a mitigar en temas de filtrado de armónicas. La inversión es un poco mayor, tiempo de respuesta inferior. Este sí te logra poder eh, compensar a diferentes escenarios de operación de carga. Están limitados también en la potencia, estamos hablando de gamas máximas de 4 megas. Y para el tema de cuando tu problema es más que requieres absorber, que tu problema es que tienes cuestiones capacitivas y estás en cumplimiento porque estás a lo mejor 95, pero capacitivo, pues existen soluciones que son bancos de reactores a través también de tiristores con un tiempo de respuesta de un ciclo. Estos no te van a filtrar armónicos, no te corrigen desbalance, tampoco te mitigan flicker, pero sí te pudieran solucionar cuando solamente tienes un problema de factor de potencia capacitivo y ocupas llegar entre los valores del 95 unitario o 97 unitario a lo que va a empezar a solicitarse a partir de abril. Antes de buscar una solución, cuando tienes problemas capacitivos, pues se tiene que analizar cuál es la cuestión principal por la cual estás capacitivo. Probablemente tienes un equipo de compensación fija o tienes dos equipos de compensación fija que al retirar uno solucionas tu problema o tenemos que convertir estos equipos fijos en automáticos. En el caso que por proceso tu operación esté capacitiva, pues aquí sí vamos a tener que buscar una solución donde te pueda dar, consumir esos reactivos. Ahora, una inversión un poco más costosa que estamos hablando de los filtros activos, que el equipo de conmutación son IGBTs. Aquí el tiempo de respuesta pues es continuo, filtrado de armónicas es activo, tú puedes filtrar desde la armónica 2 hasta la 50, te ayuda también a corregir desbalance, pero no a mitigar flicker para altas demandas. Estos equipos se utilizan más para bajo consumo, soluciones en baja tensión, estamos hablando de módulos de 100 amperes, gabinetes máximos de 600 amperes, y ya dependiendo del requerimiento, pues tú vas viendo cuántos módulos agregas. Para soluciones en media tensión, existe el STATCOM, que aquí la tecnología para conmutar es también IGBT, el tiempo de respuesta es continuo. Este también te permite tanto consumir como inyectar reactivos. Te ayuda para el filtrado de armónicas. El STATCOM tiene la habilidad de mitigar desde el armónico 2 hasta el 13. Se analiza si hay algún requerimiento de algún otro armónico de alto orden, tener que mitigarlo y hacer un STATCOM híbrido que consta del STATCOM en conjunto con un filtro diseñado para el armónico requerido en el caso de necesitar filtrar un armónico superior al orden 13. ¿Qué ventajas tiene aunado versus a las otras tecnologías que se comentan? Es que te ayuda a corregir el desbalance y a mitigar el flicker. Y otra ventaja que no viene aquí, pero también es muy útil, es por el tiempo de respuesta que tiene y las características, también te ayuda a regular el voltaje en el nodo. Bueno, ahorita agregando al tema de los STATCOMs,
los sistemas FATS, que son dispositivos basados en electrónica de potencia. Estos pues están diseñados para mejorar tanto la capacidad de control y la estabilidad en los sistemas, tanto de transmisión como de los centros de carga. Eso es un sistema de operación demasiado flexible. Normalmente dentro de las soluciones pues están los SBCs y los STATCOM. Dentro de las soluciones de STATCOM pues pueden ser diferentes consideraciones de tipo de instalación, que puede ser en contenedores, también en cuartos eléctricos o mixtos, donde se puede proponer tanto en un contenedor como con equipo en exterior de patio. Estos están compuestos con unidades de potencia y también tiene otras aplicaciones que viene siendo regulación en el voltaje. Aquí el STATCOM se puede controlar con modo de control de voltaje y te ayuda a mantener estable en el nodo el voltaje. Cuando existe algún tipo de falla, pues el equipo lo que hace es compensar para poder estabilizar la forma de onda y mantener estable el voltaje. Hay aplicaciones también en temas en la industria automotriz que conlleva también problemas de caídas de voltaje y estos equipos pues tienen esa ventaja que pueden controlar de forma combinada, tanto para poder mitigar los problemas de factor de potencia y aunado poder estabilizar los problemas de voltaje que se pudieran generar en el sistema. Con ese tipo de soluciones se pueden hacer ahí análisis costo-beneficio, considerando que muchas veces tienen grandes cifras de penalidad en su recibo y aunado también tienen retornos de inversión en ahorros, considerando a que mitigan el número de paros en la producción, controlando este problema que también es actualmente muy pronunciado en la cuestión de problemas de voltaje en la conexión del sistema eléctrico. Bueno, como conclusiones, en las redes eléctricas modernas, pues es necesario contar con equipos de compensación, potencia reactiva dinámica, para poder mantener las redes operando de manera continua. Para todo esto, pues siempre se tiene que iniciar con un diagnóstico, con mediciones, y en base a las mediciones hacer simulaciones y ver realmente cuál viene siendo la solución costo-beneficio más factible para cada centro de carga. Como puede solucionarse a lo mejor con un solo banco de capacitores o requerir alguna solución un poco más dinámica para lograr con los cumplimientos. También hay escenarios donde cuando requieren eh, una solución de filtros pasivos de más pasos, probablemente las soluciones de dinámicas, costo-beneficio, sean más factibles. Pero aquí la recomendación siempre va a ser iniciar con un buen diagnóstico y en base a eso considerar los escenarios necesarios que se tienen que analizar en ese centro de carga y sobre ese dar una solución. Hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias, Eder. Muy en tiempo, te agradecemos bastante. Traemos aquí algunas preguntas. Voy a leer. Nos preguntan que si vamos a poder compartir las presentaciones, Eder, Alex. Claro, Si adelante. nos las facilitan, Sí, claro. les podemos mandar ahí a los asistentes, porque como bien comentan ahí, también consideramos que son pues información muy valiosa. Yo creo que se dieron cuenta que al final del día, este tema de la energía, quienes no son, quienes no se dedican a esto, se dan cuenta que nuestros socios son apasionados de la energía y nos da mucho gusto que hayamos podido establecer este diálogo. No sé si hay otra pregunta. Tenemos espacio hasta las 10. Si gustan, pueden ponerlas aquí en el chat. Pues bueno,
En caso de que haya algo más, dice, ¿puede mandar la presentación de hoy? Sí, te contamos con los correos a través aquí del registro. Vamos a mandarles la información, tanto al ingeniero Alejandro como al ingeniero Eder. Sé que están siempre a la disposición. Y pues, sin más preámbulos, les agradecemos mucho por brindarnos esta casi hora de su tiempo. Sabemos que va a haber buena retroalimentación por parte de ustedes y este es el primero de muchos esfuerzos que estamos haciendo con la Dirección de Cadenas Productivas, la Secretaría de Economía. Veo por ahí que también tenemos amigos de academia. Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. A través del clúster energético del Estado de Nuevo León, trataremos de continuar con esta serie de webinars y de información para ustedes. Sin más preámbulo, les vamos a mandar la información a través de los correos del registro. Y les agradecemos nuevamente mucho a Eder y a Alex por su apoyo. Igual Gracias. si existen preguntas, nos las pueden compartir y ya después les respondemos ahí por correo. Claro que sí. Gracias, Eder, gracias, Sí, Alejandro, y gracias a todos por su tiempo. a la orden, gracias. Gracias, Gracias. saludos a todos. Un abrazo, Alex. Hasta El luego, mejor actualizar. gracias. ¿No tienen Bye. algún grupo en WhatsApp? Creo que ya no me oyeron.